Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar un tema muy importante de quinto año de secundaria. El tema pasado nosotros hemos visto ya en qué consta la Guerra Fría. Este día vamos a nosotros poder evidenciar los principales conflictos que se generaron durante esta época de la historia, donde las dos potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben quiénes son, el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, y Estados Unidos como el bloque capitalista. Lo primero que tenemos que nosotros entender es de que ambos bloques quisieron ampliar su influencia, quisieron extender el capitalismo. Estados Unidos quiso expandir el capitalismo en el mundo y la Unión Soviética quiso expandir el socialismo también en el mundo, y por ello ellos necesitaban a los demás países como aliados para expandir su influencia. Una de las primeras crisis que se generó fue la crisis de Berlín. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania es derrotada y prácticamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial se la dividen. Nosotros podemos ver aquí en este mapa, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿ya? Francia y Estados Unidos prácticamente se dividen la mitad de Alemania y la otra parte queda bajo el dominio del sector soviético. La capital, ¿no? La capital de una de las Alemanias era Berlín. Vamos a más adelante nosotros ver por qué se crean las dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La República Federal Alemana estaba constituida por todo lo que es el sector británico, Francia y Estados Unidos, que luego se unen ya para poder administrarla como una sola unidad. Y la República Democrática de Alemania, que era el sector soviético, dominada o bajo la influencia netamente de la Unión Soviética, ¿no? El sector soviético, esta parte de Alemania que ustedes pueden ver acá, que está con color naranja. Entonces, particularmente esto generó, ustedes han escuchado hablar ya del Plan Marshall. Este sector que nosotros podemos ver acá, la parte americana, francesa, británica, definitivamente tuvo en el Plan Marshall su principal aliado económico, porque gracias a ello se pudo reconstruir. Sabemos todos de que Alemania durante la Segunda Guerra Mundial queda completamente devastada. Por lo tanto, el Plan Marshall, que fue prestarle dinero prácticamente para poder reconstruir toda esta zona. Mientras en el sector soviético o la República Democrática de Alemania, pues el desarrollo económico fue bastante lento. ¿Ya? Esto generó un conflicto definitivamente después. ¿Por qué? Porque acá se notaba el desarrollo y acá no. Y llega un momento en la historia donde prácticamente se realiza un bloqueo porque los soviéticos no querían que su gente pues definitivamente se dejara influenciar por el capitalismo norteamericano. Entonces se crea el famoso muro de Berlín. El famoso muro de Berlín se construye para poder separar a las dos Alemanias y también para no permitir que la gente pase a la otra Alemania, ¿no? Porque mucha gente, como acá no había desarrollo económico, pasaba al otro lado. O sea, esto provocó un éxodo, más de 2 millones de personas pasaron de este lado al otro lado. Entonces, Alemania prácticamente, el lado soviético, construyó un muro y vamos a ver, ¿no? Acá nosotros podemos ver que llega un momento que inclusive se crea un puente aéreo para poder llevar ayuda a la capital, que era Berlín. ¿Qué es lo que realmente pasó dentro de lo que es la crisis de Berlín? Nosotros, si ya hemos estudiado un poquito dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, según los acuerdos de Yalta y Potsdam, Alemania fue ocupada militarmente y dividida por 4 zonas, lo que hemos visto en el mapa, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Pero estas 3 partes de acá, ¿ya? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia formaron una Alemania y la Unión Soviética formó la otra Alemania. La capital era Berlín, que se encontraba en la zona soviética, también fue repartida en 4 sectores. La capital de Alemania, República Federal, fue la ciudad de Bonn.
En el año 1947 Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron unir sus zonas administrativas y luego Francia se adhiere, se une a ellos también. Y recuerden lo que yo les comentaba, el Plan Marshall prácticamente mejoró el nivel de vida de la población, por eso que esa parte de la Alemania federal, ¿ya? Alemania federal, prácticamente mejoró económicamente y logró la reconstrucción. En cambio, la otra parte había miseria, pobreza, el crecimiento económico era mínimo, para poder entenderlo así. Ante estas medidas, Stalin, que era el presidente de la Unión Soviética, ordenó el bloqueo en el año 1948, ¿no? Bloquear todos los accesos terrestres a Berlín Occidental. En respuesta a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia organizaron un puente aéreo, vimos en el mapa ese puente aéreo, para poder abastecer a la población berlinesa, ¿no? Mandar comida, insumos, todo lo que tenía que ver con alimentos, medicinas. En el año 1949 los soviéticos levantaron el bloqueo, pero ese mismo año las tres potencias occidentales constituyeron la famosa República Federal Alemana, lo que yo ya les comentaba, ¿ya? El lado de Estados Unidos, el lado de Gran Bretaña y el lado de Francia conformaron la República Federal Alemana, RFA, y la capital, les vuelvo a mencionar, la ciudad de Bonn. Por su lado, Stalin ordenó que el lado oriental, ¿ya?, se transformase en la República Democrática Alemana, la famosa RDA, ¿ya? República Democrática. Pero recuerden que cuando gobierna un dictador, Stalin era un dictador, no hay democracia, porque no se escoge al presidente, fue el producto, el resultado de una guerra, líderes caudillos, que prácticamente gobernaron a Alemania en ese tiempo. Bien, entre el año 1949 y 1961 se provocó ese éxodo de más de 2 millones de personas que yo ya les contaba, y para detener ese éxodo, en 1961, la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, que era gobernada por Stalin, mandó a construir el famoso muro de Berlín, ¿ya? La cortina de hierro, nace la cortina de hierro, para poder entenderlo. Otra de las crisis o guerras que se generó fue la guerra con Corea. Igualito, si nosotros nos damos cuenta, aquí vemos este mapa, ya la República Coreana del Norte prácticamente tenía el apoyo, la influencia de China y de la Unión Soviética. Y el sur ya estaba apoyado por los Estados Unidos. Estos tuvieron prácticamente una guerra por el paralelo 38, en el cual en la primera etapa las tropas norcoreanas, o sea, las que estaban apoyadas por China y la Unión Soviética, esta línea que ustedes ven de color rojo acá, invaden, penetran, ¿ya?, el territorio de Corea del Sur. Desde luego Corea del Sur reacciona y, teniendo el apoyo de los Estados Unidos, ingresa, ¿ya?, a repeler el ataque y prácticamente logra invadir Corea del Norte, ya llega casi hasta China, y es por lo tanto que China reclama y también participa indirectamente en esta guerra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar los principales hechos, ¿ya?, de la guerra de Corea, que fue entre los años 1950 y 1953. Bien, durante la Segunda Guerra Mundial hay que entender de que Japón también perdió la guerra. Y por lo tanto, los coreanos se independizan de Japón en el año 1910. ¿Ya? Tras la Segunda Guerra Mundial, soviéticos y norteamericanos acordaron mantener tropas en Corea, o sea, también se divide en Corea a partir del paralelo 38, lo que nosotros tenemos en el mapa y hemos visto. Para arriba era la Corea del Norte y para abajo Corea del Sur. Los soviéticos al norte y los norteamericanos al sur. En el año 1948, los norteamericanos, decidieron convocar a elecciones en el sur. Y es ahí donde fue elegido el presidente pro-norteamericano, o sea, apoyado por Estados Unidos, Syngman Rhee. Y por su parte, los soviéticos en el norte colocaron como jefe de Estado al líder guerrillero Kim Il-sung, ¿ya?, de la famosa estirpe hasta ahorita de los Kim Jong, ¿no? Perfecto, para poder tener en cuenta esta situación. En junio de 1950, luego de varios incidentes, las tropas norcoreanas, o sea, el que comienza la guerra, la invasión fue Norcorea, penetran a Corea del Sur. En respuesta, los norteamericanos consiguieron que la ONU aprobara una intervención militar para repeler la agresión, o sea, para defenderse, y enviaron un contingente de más de 500.000 de soldados. De hecho, que con el apoyo de Estados Unidos,
no solamente se logró expulsar a los norcoreanos que habían invadido Corea del Sur, sino que se penetró en Corea del Norte hasta llegar cerca de la frontera china. Y lo que yo les decía, y es por eso que China, preocupado, pues, también interviene en esta guerra, en este conflicto. ¿Qué es lo que sucede después de que ya las tropas de Corea del Sur, con la ayuda de la ONU y Estados Unidos, habían ingresado a Corea del Norte? Las fuerzas chinas norcoreanas realizaron una contraofensiva que hizo retroceder a los norteamericanos hacia el sur. Entonces, en la contraofensiva, Corea del Norte ataca con el apoyo de los chinos, desde luego, y también de la Unión Soviética, y hacen retroceder. Y es ahí donde ya empieza prácticamente la debacle de Corea del Sur. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el general norteamericano Douglas MacArthur recomendó atacar directamente a China, porque China era el que estaba apoyando indirectamente y directamente también ¿a quién? A Corea del Norte, amenazando con emplear armamento nuclear. Definitivamente la ONU y muchas personas protestaron contra esta situación, porque nadie quería en ese momento pues llegar a una conflagración nuclear realmente, y es por eso que MacArthur es destituido, ¿verdad? Ninguna de las dos superpotencias deseaba iniciar una conflagración nuclear, por lo que se firmó el alto al fuego en el año 1953. Definitivamente Corea del Norte fueron los ganadores de esta guerra. El armisticio de Panmunjom selló la división de Corea en dos estados, con el paralelo 38 como línea de frontera definitiva. En esta guerra murieron más de 1 millón de personas. Además, el conflicto marcó un precedente importante de suscitarse momentos de fricción entre los bloques. ¿Quiénes eran los bloques? Estados Unidos y la Unión Soviética. Se apelaría al poderío nuclear únicamente como amenaza, pero no como una posibilidad real de uso, ¿no? ¿Por qué? Porque las potencias se amenazaron con utilizar la energía nuclear, pero realmente hasta ellos tenían miedo, porque imagínense, podían originar prácticamente el fin del mundo. Otra de las crisis importantes dentro de los conflictos de la Guerra Fría es la crisis iraní, ¿ya? Pero esta crisis ya tuvo otro tipo de intereses. El interés prácticamente fue económico acá, porque nosotros sabemos que los países de Irán, Irak, Kuwait, etcétera, etcétera, Libia, tienen un famoso recurso que es el petróleo, y eso es lo primero que tenemos que identificar, ¿ya? Irán fue ocupado por las tropas británicas y soviéticas, y estos hicieron una alianza desde el año 1941. ¿Ya? La invasión llegó al poder al militar pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi. ¿Ya? Este tenía el apoyo prácticamente de Gran Bretaña, que en Inglaterra lo conocemos así, y desde luego de que Gran Bretaña es aliado de ¿quién? De Estados Unidos, para poder entenderlo así. Esta ocupación se produjo porque Irán era una pieza clave en la economía mundial por sus ricos yacimientos petrolíferos explotados. El petróleo, hay que entenderlo así. Entonces, la empresa inglesa, iraní, ya tenía una empresa de petróleo que era la Oil Company, y en el año 1951 el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, con el apoyo del Congreso, nacionalizó los recursos del petróleo. ¿Qué quiere decir? Que dijo, bueno, ya no quiero empresas acá extranjeras y nacionalizamos los recursos. De hecho, de que esto provocó la ira de los Estados Unidos, del gobierno británico, y es por eso que se da esta crisis. El gobierno británico logró que Estados Unidos apoyara sus intereses, y es aquí donde interviene la CIA, ¿ya? La Agencia de Inteligencia Norteamericana, que organiza un golpe de Estado en Irán, que derrocó a Mossadegh en agosto del año 1953. Y en su lugar, los norteamericanos respaldaron al monarca iraní, el Shah Reza Pahlavi. Decir Shah es como decir el rey, el emperador, ¿ya? El Shah Reza Pahlavi, quien estableció una dictadura pro-occidental. Entonces, la guerra, el conflicto, la crisis que se generó aquí, prácticamente por Inglaterra, ¿ya? O Gran Bretaña, fue por el poder económico y por el recurso más importante, que era el petróleo. Entonces, jóvenes, hasta ahí
la explicación para que ustedes puedan tener una orientación. Gracias por su atención y como dice el video, cualquier pregunta, consulten por favor con